Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya volvemos a estar aquí y ahora lo que vamos a hacer es un problema de láminas delgadas. Láminas delgadas que normalmente se sitúan encima de medios materiales como pueden ser vidrio, plástico, etc. En este problema en particular nos dan el siguiente caso. Tenemos este sistema que está formado por un medio de incidencia que estoy considerando aire, una lámina delgada que tiene un espesor de 200 nanómetros y un índice de refracción desconocido, y esta lámina delgada reposa sobre un medio de índice de refracción N3 1,5 que vamos a suponer que es vidrio. Nos dicen también que la luz incidente sobre este sistema tiene una longitud de onda de 600 nanómetros. Y a pesar de que yo he dibujado un cierto ángulo aquí de la luz incidente, realmente este ángulo es de 0 grados, es decir, que la incidencia que se produce es una incidencia normal con la superficie. Teniendo en cuenta esto, pues fijaros, nos dicen, con los datos del dibujo y sabiendo que el rayo 1 es el que se refleja después de que el primer rayo incida sobre la primera cara, y el rayo 3, que es este de aquí, que es resultante de múltiples reflexiones que se han producido en la lámina delgada, pues sabiendo que estos dos rayos interfieren cancelándose entre sí, importante esto, tenemos que calcular el mínimo valor del índice de refracción N2 y tenemos que suponer que N2 es más pequeño que N3. Muy bien, vamos por partes. ¿Qué significa que los rayos 1 y 3 se cancelen entre sí? Pues significa que tienen una interferencia destructiva. Por lo tanto, si I1 e I3 se cancelan, entonces la interferencia es destructiva. Si sabemos esto, entonces lo único que necesitamos saber es qué pasa cuando la interferencia es destructiva. Cuando la interferencia es destructiva, entonces la onda resultante de la interferencia entre estos dos rayos, este de aquí y este de aquí, tiene una amplitud total de 0. La amplitud total de una onda resultante de una interferencia, de ondas que son coherentes, es decir, que tienen la misma amplitud, la misma longitud de onda y la misma frecuencia, pues cuando dos ondas interfieren entre sí de forma coherente, la amplitud total de dicha onda es 2A, dos veces la amplitud original de las ondas que interfieren, multiplicado por el coseno de delta partido por 2, donde delta es el desfase existente entre las ondas que interfieren entre sí. Esta es la expresión. Entonces, lo que tiene que suceder para que la interferencia sea destructiva es que la amplitud total sea 0. Y si la amplitud total es 0, lo que tiene que ser 0 entonces es el coseno de delta partido por 2. Por lo tanto, la imposición de interferencia destructiva es que este coseno de delta partido por 2 tiene que ser 0. Vamos a recordar que los valores del ángulo que hacen que el coseno sea 0 son los múltiples de pi medios, que son además impares. Por lo tanto, lo que hay dentro del coseno para que esto valga 0 tiene que ser un múltiplo, delta partido por 2, necesita ser un múltiplo impar, esto es un número impar, 2k menos 1, de pi medios, donde k puede tomar valores de 0, 1, 2, etc. Muy bien, entonces ya tenemos que este desfase delta partido por 2, para que se produzca una interferencia destructiva, tiene que valer esto de aquí. Fijaros que podemos cancelar estos dos, porque están en ambos lados de la igualdad. De forma simplificada nos quedará que delta es igual a 2k más 1, multiplicado por pi. Entonces hay muchos valores de delta que producen la interferencia destructiva, pero habrá solo un único valor de delta, y esto lo veremos más adelante,
que permitirá que el valor de n2 sea el mínimo posible, es decir, el más pequeño de todos. Recordad, hay infinitos valores de delta, tantos como valores de k yo quiera dar, pero solo nos va a interesar uno. De momento esto lo dejaré así y vamos al lío, porque si ahora sé que delta tiene que valer esto, tengo que saber también qué es lo que produce el desfase entre esta onda I1 y esta onda I3. El desfase efectivo entre dos ondas que interfieren entre sí, que es precisamente esta delta, se puede calcular como la diferencia en valor absoluto, normalmente yo lo cojo, la diferencia entre el desfase asociado a la onda 3, el desfase propio, que esto será delta 3, y el desfase menos el desfase asociado a la onda 1, que en este caso es delta 1. Pues bien, la resta de estos dos desfases, de entre estas dos ondas, me va a dar el desfase total efectivo entre dichas ondas. Por lo que ahora, lo único que nos falta es saber cuánto valen delta 3 y delta 1. El más fácil de calcular a priori es delta 1, porque lo único que sufre este rayo es una reflexión en esta superficie de aquí. El desfase por reflexión puede valer 0 o puede valer pi. Entonces, en este caso, lo pongo en el caso general, cuando vale 0, el desfase 1 será 0, cuando el medio de incidencia n1 tiene un índice de refracción mayor que n2. Que este no es el caso, porque fijaros que el medio de incidencia es 1 y el medio de incidencia 2 es mayor que 1,5, pero no puede ser lo mismo que el aire, ¿vale? Porque el aire tiene el índice de refracción más pequeño posible. Por lo tanto, tendremos que descartar esta opción, esto no puede ser 0, la descarto. Y la otra opción es que el desfase sea de pi si n1 es más pequeño que n2, que es lo que vamos a asumir ahora, porque está incidiendo desde aire. Y el aire, repito, tiene el índice de refracción más pequeño posible. De modo que de aquí ya sacamos cuánto vale delta 1, y este delta 1 vale pi. Ahora vamos a ver cuánto vale delta 3. Delta 3 se puede calcular de la siguiente forma. Delta 3 también sufre desfases por reflexión, y en particular sufre un desfase aquí, por reflexión, puede sufrir un desfase aquí, por reflexión, y puede sufrir otro desfase aquí, por reflexión también, porque fijaros que el rayo 3 es aquel que resulta de la primera reflexión en la segunda cara, vuelve a reflejarse en la primera cara volviendo a la segunda cara y vuelve a reflejarse en la segunda cara para volver finalmente al medio original. Entonces, vamos a analizar poco a poco cuáles son los desfases por reflexión que se producen, teniendo en cuenta el principio de que si el índice de refracción del medio de incidencia donde se refleja la luz es mayor que el índice de refracción del medio donde se transmitiría, entonces el desfase es 0, y al revés, si el índice de refracción es menor que el índice del medio de transmisión, entonces el desfase será de pi, como lo que ha pasado aquí mismo. Fijémonos, entonces, aquí lo que pasa es que el medio de incidencia, que es el 2, tiene un índice de refracción menor que el medio de transmisión. Como esto ocurre, entonces el desfase que tengo que añadir por reflexión en esta capa de aquí es de pi. Pero claro, esto no es lo único, porque aquí el rayo vuelve a la superficie original. Pero fijaros que esta reflexión se produce desde un medio de incidencia n2 a un medio de incidencia n1 que tiene un índice de refracción menor, que el medio de incidencia. Por lo tanto, en esta reflexión, el desfase que se produce es de 0. El rayo vuelve a reflejarse y vuelve a la primera superficie, e igual que antes, tenemos que sumar un desfase de reflexión de pi, del mismo que se ha producido aquí. Y finalmente, aquí, como ya se produce la transmisión, ya no hay desfases por reflexión posible.
Pero nos falta una cosa. Los desfases que se producen entre el rayo 1 y 3 no son solo los desfases por reflexión de este rayo 3, sino que también hay que tener en cuenta un desfase por diferencia de caminos. Porque fijaros que este rayo lo único que ha hecho es reflejarse y no ha recorrido más distancia. Pero este rayo 3 lo que ha hecho es recorrer todo este camino de aquí, de más que el rayo 1. Por lo que hay que tener en cuenta que se ha podido generar un desfase por diferencia de caminos. ¿Cuánto vale este desfase por diferencia de caminos? Pues tenemos que recordar, esto le voy a llamar desfase delta sub c, que es el desfase por diferencia de caminos. En general, el desfase por diferencia de caminos se podrá calcular como 2pi partido por la longitud de onda que se está propagando, que en este caso es de 600 nanómetros, multiplicado por el medio donde se propaga la onda, que en este caso es precisamente el medio 2, por lo tanto pongo n2, multiplicado por todo el camino que se ha recorrido de más. ¿Y cuál es el camino que ha recorrido de más esta onda respecto de esta? Pues lo que ha recorrido de más es esta distancia, esta distancia, esta distancia y esta distancia. Y esto es 4 veces la h, suponiendo que la incidencia realmente es normal y todo se está realizando sobre la misma línea. Por lo tanto, lo que ha recorrido de más este rayo de aquí es precisamente 4 veces h. 1, 2, 3 y 4. 4h. Muy bien, entonces ahora delta 3 lo podremos calcular como pi más 0 más pi, que esto es 2pi, más el desfase por diferencia de caminos, que hemos dicho que es 2pi partido por lambda por n2 por 4h. Y fijaros que no lo he dicho, pero aquí ya me aparece la incógnita que estoy buscando, que es el índice de la capa delgada. Perfecto, entonces ya tenemos delta 3, también tenemos delta 1 y con delta 3 y delta 1 podemos calcular el desfase total efectivo, simplemente haciendo la resta correspondiente. Si hacemos la resta correspondiente tendremos que esto será 2pi más 2pi partido por lambda por n2 por 4h, y a esto le tendremos que restar el desfase delta 1, que es menos pi. 2pi menos pi es simplemente pi. Por lo tanto, el desfase será 2pi más, esto será pi, más 2pi partido por lambda n2 por 4h. Muy bien, donde este pi, ya sabéis, ha salido de 2pi menos este pi y luego esto es la diferencia, el desfase por diferencia de caminos. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que este delta que tenemos aquí es precisamente cualquiera de estos valores de delta que producen la interferencia destructiva. Por lo tanto, tenemos que igualar esto de aquí, que es los valores de delta por los que se produce interferencia destructiva, a esto de aquí, que es el valor de delta efectivo que existe entre los rayos delta 1 y delta 3. Hago la igualación, de modo que nos quedará que 2k más 1 por pi tiene que ser igual a pi más 2pi partido por lambda por n2 por 4h. Fijaros que aquí el valor de k lo elijo como yo quiera. Entonces, vamos a ver, tenemos que deducir que el valor más pequeño de n2 posible va a ser aquel que tenga el valor de k asociado también más pequeño posible, porque si cojo valores grandes de k, entonces el valor de n2 crecerá más, pero si cojo valores pequeños de k, el valor de n2 será más pequeño. Por lo tanto, voy a empezar con los valores más pequeños de k. Vamos a suponer primero que k es igual a 0. Borro esto suponiendo que ya lo tenemos claro. Si no, volved atrás en el vídeo y lo recordáis. Y ahora vamos a escoger k igual a 0.
Supongamos que k es igual a 0. ¿Vale? Recordad que podemos coger cualquier valor de k. Y para que n2 sea el más pequeño posible, la k tiene que tener los valores más pequeños posibles también. El valor más pequeño de todos es 0. Vamos a ver qué pasa si yo cojo el 0. Tendremos que 2 por 0 es 0, más 1 por pi es pi. Y aquí me quedará pi igual a pi más todo esto de aquí, que es 2pi partido por lambda por n2 por 4h. Pero fijaros que aquí se me produce un problema, y es que pi menos pi, esto da 0. De modo que estoy igualando todo esto a 0, ¿vale? Porque este pi se cancela con este pi de aquí. Y para que esto sea 0, ni la lambda puede ser infinito, ni esto puede ser 0, ni este puede ser 0. Por lo tanto, la opción de k igual a 0 no es una opción que se pueda contemplar porque no nos da valores realísticos de n2, que es la única incógnita que tenemos. De modo que esta opción no la podemos considerar porque no nos da valores que tengan sentido físico. Ya sabéis que n tiene que ser más grande que 1 para cualquier medio que no sea aire o vacío. Por lo tanto, vamos a hacer el siguiente caso donde vamos a suponer que k es igual a 1. Si suponemos que k es igual a 1, entonces aquí tendremos 2 por 1 más 1 es 3 y aquí tendremos 3pi. Y esto lo podremos igualar a pi más la diferencia de caminos, esto será pi más 2pi partido por lambda n2 por 4h. Fijaros que ahora el pi que pasa restando no consigue cancelar este 3pi de aquí. De hecho, lo que me va a quedar es 3pi menos pi, 2pi. Y esto lo vamos a igualar a 2pi partido por lambda por n2 por 4h. Fijaros ahora que esto sí que tiene un determinado sentido, porque lo que puede pasar es que si paso esto dividiendo, estos 2pi se me van a cancelar, de modo que todo esto va a quedar igualado a 1. Esto quedará n2 por 4h partido por lambda igual a 1. Y como conozco h y conozco lambda, lo único que tendré que hacer es aislar n2 de esta ecuación, que esta es mi incógnita. En definitiva, si aislamos, nos quedará que lambda, que pasa multiplicando al otro lado, dividido entre 4h, que pasa dividiendo, es igual a n2. Y como conocemos lambda y como conocemos h, pues tendremos finalmente que n2 será igual a lambda, que es 600 nanómetros, dividido entre 4 por 200. Esto sería 600 dividido entre 800. Esto da 0,75. Entonces, aquí se produce un problema, y esto es culpa mía que he planteado este problema y no lo he tenido muy en cuenta esto. Se plantea un problema, es que el índice de refracción, el más pequeño, el primero más pequeño para k igual a 1, es de 0,75. Y esto no es un valor que sea muy factible. Entonces, lo que tendríamos que hacer para escoger el primer valor que sea correcto, esto es algo que yo no tenía planeado, porque no esperaba que el índice de refracción me diera menor que 1, para escoger un índice de refracción que tuviera sentido físico, como el índice de refracción no puede ser menor que 1, tendría que escoger no el valor de k igual a 1, sino el siguiente. De modo que si escojo el siguiente, y ahora ya lo hago directo, porque esto no lo tenía planeado, repito, pero igual que antes, este valor de n2 no tiene sentido físico, por lo tanto habría que cancelarlo, aunque no era mi expectativa de primeras. No lo tenemos en cuenta y vamos a suponer que k es igual a 2. Si k es igual a 2, aquí nos quedará un 5pi igual a pi más 2pi partido por lambda multiplicado por n2 por 4h. 5pi entre menos pi es 4pi igual a 2pi partido por lambda por n2 por 4h. Y fijaros que aquí se me va este 4 con este 4, este pi se me va con este pi, de modo que al final del día nos quedará que n2 es lambda partido por 2h. Lambda hemos dicho que es 600 y
2H es 2 por 200, que es 400. Y ahora, finalmente, ahora sí, tendremos que 600 entre 400 nos da un valor de 1,5. 1,5. Y este es el índice de refracción más pequeño con sentido físico, que nos genera interferencia destructiva entre estos dos rayos de aquí. Este no tiene sentido físico porque es más pequeño que 1, y el primero tampoco tiene sentido físico porque n2 no puede ser 0. ¿De acuerdo? Así que finalmente el resultado sería de que n2 es 1,5. Perfecto, pues con esto ya tendríamos el problema resuelto. Y ya habéis visto que los problemas de láminas delgadas se basan sobre todo en el concepto de interferencia constructiva, interferencia destructiva y los desfases por reflexión y diferencia de caminos. Si tenéis claros estos conceptos, podréis resolver cualquier problema de interferencias en láminas delgadas. Espero que os haya servido. Nos vemos pronto.